Te alabaré, Señor, entre las naciones, y anunciaré tu nombre a mis hermanos. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por Ana Vila Estrada, por Lucero Leal, Amelia Lugo, familia Mesa Villarreal, por Lupita Rueda y familia, Arturo Gicomán y familia, familia Rones Calvete, por Marcela Bail y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente que en tu clemencia nos conceda recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, me da el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron a la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó y de ahí les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a nuestra vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarte. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no sean descubiertas. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. La mayoría de los cristianos, de nosotros, tenemos muy claro lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que evitar. Sabemos distinguir los pecados, etc. Pero hay una cosa que es muy común que nos pase, que cuando alguien me hace daño, y es un daño no merecido, injusto, etc., mi respuesta casi siempre es de defensa. Hasta ahí creo que es normal y es natural. Pero muchas veces en la defensa que hacemos, actuamos mal. Y me explico. Me calumnian y me dicen: oye, te están calumniando. Y entonces mi respuesta es: ¿quién es? ¿Por qué? Y entonces se podrá aclarar o se podrá hacer una cosa, pero si no, de todos modos yo ya a esa persona le saco sus trapitos al sol, hablo de ella, la denigro, la ridiculizo, lo dejo en mal, etc. Y nosotros pensamos: me estoy defendiendo. Sí, pero me estoy defendiendo no como Dios quiere, según yo. Porque la defensa que el Señor nos pide que hagamos tiene que ser de acuerdo a lo que Dios hace. Espero no complicarles porque le he dado muchas vueltas a esta idea. Pero me llama muchísimo la atención. Por un lado, la última frase del Evangelio. Dice: los hijos de la luz se acercan a la luz para que se vean sus obras están hechas según Dios. Y por lo tanto, todas mis obras tienen que estar hechas según Dios. Todo mi actuar, inclusive mi defensa, tiene que estar hecho una defensa como Dios quiere que me defienda. No con el mal, no con la venganza, no con la ira, no con el rencor, con el resentimiento o cualquier otra cosa. Y lo vemos en la primera lectura. Dice que apresaron a Pedro y a Santiago, los meten a la cárcel. No había motivo, habían curado a un creo que era un paralítico, un cojo. Fue lo único que hicieron. Cuando les preguntan con qué poder lo han hecho, con el poder de Jesús, que ustedes crucificaron. No están diciendo nada que no es así. Los meten a la cárcel. ¿Cómo actúa Dios? Yo me imagino que los apóstoles estarían orando, pidiendo al Señor que los ayude, que los bendiga. Probablemente nosotros, o al menos yo quiero que les demuestre a estos sinvergüenzas lo mal que están y que yo tengo el poder de Dios. Que los haga quedar en ridículo, que se vea lo malos que son, etcétera, etcétera. ¿Cómo actúa Dios? Le meten a la cárcel a los apóstoles y los sacan. Pero les dice: sigan predicando. En ningún momento les dice: vamos a vengarnos de los verdugos y de los fariseos y vamos a destruir. Dios Padre, después de lo que le hicieron a su Hijo, si hubiera sido un hombre, por supuesto que hubiera aniquilado a la humanidad, a todo pecador, hubiera acabado con todos, pero se dejaría llevar por el mal, por la destrucción, por la ira, por el rencor, por el odio, por el deseo de venganza, por el deseo de destruir. Y es a lo que voy, que si todas mis obras, todo lo que yo hago, lo hago según Dios, lo hago porque creo que Dios está actuando. Y otra cosa, si el Señor los sacó de la cárcel, habiendo teniendo carceleros, cerrojos y todo ese tipo de cosas, fue sácamelos.
y lo sacó. ¿Ustedes creen que no podrá hacer otra cosa? Y luego, eso es lo que vemos externamente. Lo que Dios hace en el alma, el consuelo, la fortaleza, la fuerza, la paz, el Espíritu Santo, se los da a los suyos. O sea, no es que el Señor diga, es tu problema, arréglate. No, el Señor se siente comprometido y lo dijo: lo que haces a lo más pequeño de mis hermanos, a mí me lo haces. Y por lo tanto, todo lo que estaban haciendo sus discípulos, se lo estábamos haciendo al Señor. Y sin embargo el Señor no actuó mal, no le hizo daño a ninguno de esos, porque el mal es autodestructivo. Una persona que actúa mal, tarde o temprano va a caer por sus propias acciones malas. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final de cuentas yo tengo que ver hasta qué punto todas mis acciones, incluyendo las de defensa, son por hacer el bien. Que otras personas actúan mal, lo vemos todos los días. Que otras personas, en su forma de actuar, me enojan, me entristecen, me indignan, me molestan, hasta ahí todo es normal. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Actúo según Dios o actúo según los hombres? Porque cuando nos han lastimado, cuando nos han hecho algo que es injusto, cuando nos han, a nosotros o a una persona a la que queremos, muchas veces la teoría de poner la otra mejilla, de hacer el bien, de amar a nuestros enemigos, de orar por los que nos persiguen y calumnian, etc., eso se queda archivado. O sea, eso es para otro momento. Eso es muy bonito en la teoría. Y lo que voy es lo que dice la frase del Evangelio: todas mis obras tienen que ser según Dios. Dios no me dice que no me defiendan. Dios no les dice a los apóstoles, cuando estén ante el Sanedrín, quédense callados. No, hablen, digan las cosas como son, actúen, pero con la verdad, con el bien. No actuar, y es a lo que voy, que yo tengo que tener cuidado de no buscar dejarme llevar por el mal, en ninguno de sus aspectos. No porque yo lo haga, porque no lo hacemos normalmente, pero es ya no solo no hacerlo, sino que cuando me lo hagan, no responder con el mal, sino responder como Dios quiere que responda. Y ahí entra la crítica, ahí entran los chismes, ahí entra la lengua, ahí entran las acciones, ahí entra en todo lo que el Señor me pide que haga, que todas tus obras sean como yo quiero. Es cuando se dará la verdadera transformación de la persona, porque ya no soy de como le decía ayer en la lectura, es que ya renací en el Espíritu y ya busco las cosas de arriba y actúo como Dios quiere. Y enseguida la preocupación que nos surge es decir, es que entonces me tengo que dejar destruir. A ver, no te van a destruir porque Dios está ahí. Dios no lo va a dejar. Dios te va a defender. Dios pondrá las cosas en su momento y en cada cosa en su lugar. Él va a actuar, Él te dará lo que vas necesitando, Él te inspirará, Él pondrá medios, recursos, cualquier cosa, como a estos que los sacó de la cárcel. Pero los saca, no dice escápense y huyan a Galilea. No, mañana vienen a predicar. Otra vez. Ahora, los que actúan mal, viendo todo esto, viendo que curaron a un paralítico, viendo que los encarcelaron, viendo la respuesta de ellos, viendo que los metieron a la cárcel con guardia incluida y lo estaban fuera predicando, y además no huyeron, no maldijeron, no lamentaron, no condenaron, etc. Era para que pensaran, y probablemente más de alguno le llamó la atención y dijo, oye, esto es algo más, aquí hay un poder superior. Y ahí, en el momento de la dificultad, la respuesta de esos hombres es lo que manifiesta que Dios está cerca de nosotros. ¿Cómo voy a convencer a una persona de que Dios me ayuda, me bendice, me acompaña, me da fortaleza? Si todo me va bien, me van a decir, pues claro, pues todo te sale perfecto. Pues qué chiste tiene. Es cuando estoy sufriendo algo, cuando estoy padeciendo algo, en mi respuesta es donde se da el testimonio. Dar de lo que me sobra, dar tiempo cuando lo tengo, dar mis recursos o lo que sea. Cuando no es que no cueste, porque siempre cuesta, pero no significa un sacrificio. Es muy sencillo. Ser fiel a Dios en la dificultad,
en los problemas, cuando me cuesta, cuando por dentro tengo yo ganas de dejarme llevar por venganza, ira, rencor, resentimiento. Cuando veo la acción de una persona que actúa mal, lo que me pide el cuerpo es decir, no te dejes, habla, di, muestra cómo se ha portado, ventanéalo, etcétera, etcétera. Pero no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es que yo haga el bien. No quiere que mienta y no diga que, no les dice a los apóstoles, y cuando prediquen digan que el sumo sacerdote y los guardias eran bellísimas personas y los que están como reyes. No, simplemente no hagan el mal. Ustedes a lo suyo. Ustedes actúan como tienen que actuar, que es como Dios quiere, que mis obras sean las obras de Dios. Y entonces brillará la luz. Y entonces se manifestará que luego unos pensarán que estoy loco, que soy débil, que no quiero problemas, que soy cobarde, que piensen lo que quieran. Porque al final de cuentas, el único que me importa, el único juicio importante, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Mis obras son las de Dios o no son las de Dios? ¿Mi actuar es el de Dios o no? El gran descrédito de la iglesia es ese, que la teoría es muy bonita y todo el mundo alaba y todo el mundo, pero a la hora de actuar, ¿cuántas veces en la iglesia actuamos en la venganza con intereses, con corrupciones, con ventajismos, con vanidades, etcétera? Por eso mucha gente no cree en la iglesia. Entonces se trata de que nosotros, que los demás lo hagan o no, allá ellos, pero al menos yo ser testigo, no de la iglesia, de Dios, que se noten las obras de Dios en mi vida, y que si a alguno les pueda servir, que bueno, ya Dios actuará, pero tengamos la certeza de que Dios, cualquier cosa que vivamos, siempre estará con nosotros y sabrá reparar todo aquello que nos cuesta. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo a ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que con su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, lleno está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digna que me salgas a la gloria de estar por las lágrimas hasta la salvación. Cuerpo de Cristo, orden mi alma. Yo los elegí del mundo, dice el Señor, y los destiné para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. Señor, muéstrate venir con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios.